la mañana seguimos mirando al periodo que comienza. Hoy vamos a hacer foco en la educación. Sí, porque mañana empiezan las clases en todo el país, en Semana de Carnaval. Es una situación bastante atípica la que se está dando. Por otra parte, los sindicatos de la educación, la FENAPES, han planteado problemas, que esto tampoco es nuevo, pero se vuelve a plantear, situaciones edilicias complicadas en algunos centros, la elección de horas. Bueno, hay un montón de cosas para hablar sobre cómo arranca el año lectivo y para eso tenemos en nuestra mesa a Pablo Cayeni, futuro, porque todavía falta la venia parlamentaria, presidente de la ANEP. Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, buenos días para ustedes. Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, a 24 horas del arranque de las clases, algunos ya empezaron, pero el arranque oficial es mañana. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones sobre esto? Bueno, lo primero como para señalar es que qué bueno que está que empiece las clases. Es decir, Uruguay es un país donde que empiecen las clases es capaz que más importante que llegue el último ciclista, porque eso marca el cambio de las agendas de todas las familias, etcétera, pero además es una oportunidad para los gurises de vincularse con pares, empezar a aprender, un conjunto de cosas que hace lo educativo. Lo segundo es, nosotros estamos en un proceso de transición donde todavía no asumimos. Quienes están llevando adelante el inicio de cursos son las autoridades actuales, del gobierno anterior, digamos, y lo que tenemos respecto de la información que nos brindan las autoridades es que es un inicio de clase bastante en condiciones, digamos, con algunas dificultades en grupos superpoblados, en lugares donde faltan grupos, digamos, pero son cuestiones que efectivamente acontecen todos los años en el sistema educativo porque son ajustes que hay que realizar a principio de año por los movimientos de matrícula, etcétera. Para ilustrarlo en un ejemplo, primaria tiene más de 20.000 grupos en todo el país y tiene unos 70 grupos con más de 34 gurises. Lo que hay que ver es de qué manera se atienden esas situaciones. Esos grupos son numerosos, hay que desdoblarlo. Hay que ver si hay capacidad locativa o se instala otro docente, digamos. Eso es sastrería a medida, digamos, de comienzo de todos los años. Hay algunas dificultades con... Igualmente de 20.000 que mencionas que en todo el país 70 no parece ser un objetivo tan inalcanzable de poder solucionar, ¿no? Es que por eso decía que es un año que arranca con las tensiones de todo inicio de año, pero con un estado razonable de asignación de horas, cargos docentes, grupos, situación de infraestructura. Hay alguna situación en algún liceo de Montevideo, en algún liceo de área metropolitana, en los lugares donde efectivamente crece mucho la matrícula, que va a haber que abordar, alguna obra atrasada, digamos, pero cuestiones que pueden acontecerle a cualquiera de los gobiernos de la educación. Claro. Y por otra parte, los tonos y las formas en las cuales se viene tramitando la transición, tanto con Codicen como con UTU, como con primaria, vienen en muy buenos tonos. Tenemos alguna dificultad en el caso de secundaria porque se atrasaron las reuniones, porque tuvimos algunas discusiones ahí que no colaboraron, pero en líneas generales estamos todos muy acompañando, digamos, las autoridades entrantes, qué es lo que va a pasar con inicio de curso. De hecho, mañana vamos a estar en la recorrida de inicio de curso que fijaron las actuales autoridades. O sea, fueron invitados por las actuales autoridades y ustedes van a estar participando. Efectivamente. ¿Las dificultades en secundaria por dónde pasaban? Bueno, se atrasaron un poco las reuniones y eso hace que la disponibilidad de información llegue más tarde, pero esperamos que se pueda solucionar en estos días. Creo que no lo llegamos a mencionar. Vos sos el presidente de la ANEP designado, o sea, falta el proceso formal de ingreso en la medida que se voten las veñas, algo que está establecido ahora para... Se espera hacerlo en marzo. Estamos a la espera de que el Parlamento vote las veñas que, por la información que tenemos, se envían en marzo. Después el Parlamento se tomará los tiempos que entienda pertinente. Y la solución de estos problemas que mencionabas, aunque son habituales y no son tan grandes como se podría prever, igual podés participar de esas decisiones, de buscar la solución para, yo qué sé, para conseguir separar grupos, en fin, o está en manos de los actuales. Nosotros actuales. hemos optado, nos pareció a ambas partes, digamos, como razonable,
de tener la información, pero no tomar decisiones hasta que el Parlamento no habilite las veñas, no corresponde. Pero además, reitero, es en un tono de conversación y de diálogo que ha sido muy fructífero para las autoridades que salen, para las autoridades que entramos, pero básicamente para los gurises y para los docentes. Hace un ratito decías que bueno que empiezan las clases. Yo hacía el matiz de que empiezan en Semana de Carnaval, que es algo rarísimo, o por lo menos no nos acordamos que suceda, y vos tenés una visión distinta que Maía, porque Maía hace poco dijo que no le parecía lo más adecuado que empezaran en medio de Semana de Carnaval, donde capaz que es la única vacación de un montón de personas, o el único semana de descanso, más allá de que se vayan o no en algún lugar. Vos sos más de la escuela que empiecen cuanto antes. No, yo estoy de acuerdo con Maía, hay que mover el carnaval. Ahí está. En todo caso se adelanta el carnaval y Claro. que no exista ese problema. Exactamente. Ahí te escuché decir en alguna entrevista, ¿estás de acuerdo con la postura que terminó tomando Cáceres, en definitiva, de darle prioridad a los niños y no relegarlos por reclamos de distintos sectores que pueden ser legítimos y válidos, pero también hay que ordenar las prioridades? Uruguay tiene que ganar días lectivos porque es un país que tiene un entorno de los 180 días al año. El resto son fin de semana, feriados y periodos no lectivos. Siempre tenemos tensiones de el funcionamiento de las escuelas, por lo que implican en esto de la agenda de las familias, de las ciudades, del turismo. Siempre tenemos esa tensión y yo creo que lo que tenemos que lograr es preservar el derecho a la educación de nuestras infancias y adolescencias y hacerlo converger con aquellas actividades económicas que se ven más afectadas. Lo que pasa que si razonamos al revés, nosotros tendríamos que empezar las clases después de turismo, porque llegó el último ciclista. Entonces, no es razonable siempre postergar a las infancias en cualquier discusión, ¿no? Porque esto pasa con el inicio de clase, pasa con el presupuesto, pasa con, digamos, las infancias siempre quedan atrás de las necesidades de los adultos. Nosotros entendemos que más días lectivos es más oportunidades de aprender, más protección de derechos, más derecho a la educación. Es más, tenemos actividades en verano que lo que hacen es extender la posibilidad de estar en contacto con el sistema educativo. Tienen otro carácter, van más a lo lúdico, van digamos, al campamento educativo, van a otras experiencias educativas, pero son experiencias que funcionan en enero y febrero. Y nos parece razonable que la política pública sea esa. No la política de, bueno, vamos a empezar las clases cuando no le moleste a nadie, porque no va a haber clases. Y por otro lado, te escuchaba decir en perspectiva, fue que lo manejaste hace un par de meses, no hay tantas posibilidades de extender el calendario el lectivo. Eventualmente se podrá intentar llegar, acercarse a los 200 días, que es como una meta que algunos se ponen, pero no es tan fácil hacerlo. No es tan fácil hacerlo, primero porque las clases terminan sobre las fiestas, pero además porque efectivamente el adelantar mucho el inicio implica que tenés que colocar otros espacios de receso en el medio. Es decir, estamos como siempre en esa tensión. Las características y nuestra idiosincrasia de licencias, de temporada, etcétera, hacen que todos los años tengamos esta discusión y las autoridades que entran todos los años van a empezar las clases el 1 de marzo. Eso es lo máximo que habilita nuestra idiosincrasia. Es que nosotros tenemos que velar por el derecho a la educación de las infancias. El ministro de Turismo tiene que velar por la industria del turismo. Arranca las clases, veníamos diciendo, bueno, los problemas no son tantos, pero van a arrancar en un liceo con una ocupación. Ya está prevista una ocupación en el Liceo de Las Piedras. Porque los docentes dicen que hay grupos recontra superpoblados de más de 50 alumnos. Entiendo que todavía no estás en funciones y que no podés actuar ahí, pero ya es un arranque que tiene un signo complicado, por lo menos ahí. Sí, yo creo que ahí la medida de la ocupación el primer día de clase no me parece la mejor, no me parecía la mejor antes de ser nombrado como autoridad. Me parece que el primer día de clase es un día de bienvenida, de llegada de los gurises, de
resolver todas aquellas cosas que le están cambiando la vida a las familias, porque cuando el gurí no te queda en el turno, ¿no? O no te queda en la escuela, con la extensión del tiempo, con lo que sea, digamos, es un día donde los docentes, las maestras, los profes, estamos como muy receptivos a bienvenir a los gurises y a intentar resolver estas cuestiones. Esto es más allá de cuáles sean las autoridades, lo que pasa cada vez que uno va a una institución educativa. Entonces, cualquier medida que interrumpa como ese proceso no me parece que sea la mejor. Creo que si hay una situación de grupos superpoblados, etcétera, lo que hay que buscar es la forma de que esos grupos se desdoblen, de que haya espacios para eso. Probablemente haya situaciones allí donde, en Manuel Rosé, que no se puedan resolver solamente desdoblando grupos, sino que haya que pensar en colocarlo en el plan quinquenal, cuestiones de infraestructura, etcétera. Eso habrá que evaluarlo, digamos, pero a priori no la demanda y la denuncia, sino la medida que se utiliza para eso, es legítima, estar en todo su derecho. Me parece que no es la mejor para el primer día de clase. Y hablando de eso, justamente con los días que nos faltan de clases, que tenemos pocos respecto a otros países, que es difícil incorporarlos, que cada vez que se quiera alargar hay resistencias por el turismo, por otros motivos. Hay una cantidad de días que se pierden por paros también, como esta medida, por ejemplo. Más allá de la legitimidad de las razones por las cuales se hacen los paros y las razones de las protestas, que son muy diversas, ¿no hay también una falta de pensar que cada vez que hay un paro, por más legítima que sea la protesta, se está afectando los derechos de los niños o de los adolescentes que tendrían que estar en clase? Yo creo que, el paro es una medida legítima que tienen los trabajadores, es la que permite mover cosas que de otra manera no se mueven, o sea que no hay dudas de la legitimidad. Yo entiendo que la negociación, las autoridades y los sindicatos tienen que ver de qué manera procesan esos conflictos, intentando perjudicar lo menos posible a los gurises. Y creo que además esa ha sido la situación de los últimos 2 años en un convenio colectivo que tenía una cláusula de paz, donde los paros que estuvieron en la educación estuvieron asociados o a paros generales del PCNT o a situaciones como muy particulares de violencia en algún centro, cuestiones muy específicas donde se logró que la conflictividad por razones salariales, condiciones de trabajo, etcétera, no afectara los días de clase. Eso es así, hay una cláusula de paz y no hubo paros. Pero, por ejemplo, por poner una cosa, en primaria, si hay un altercado con una maestra, se le pega o se le empuja, en fin, paran. Y obviamente nadie está a favor de que le peguen a la maestra. ¿No? Es una bestialidad, obvio. O sea, yo creo que esa persona tendría que ir presa directamente. Pero que la medida ya fijada de antemano sea paro, a mí me lleva a pensar que quizás no se valora lo que se pierden los niños. O sea, pero bueno, es una manera de... Yo creo que es una pregunta. Creo que es un elemento a conversar con el Sindicato de Maestros de Montevideo, que es quien tiene esa medida como automática. El resto de las filiales, digamos, de los sindicatos de maestros del país no tiene esa medida automática. Y de hecho, recuerdo situaciones donde sí han existido paralizaciones por situaciones de violencia en otros departamentos y otras situaciones en las cuales, por las características del episodio de violencia, el sindicato entendió que no era una agresión hacia la maestra, sino que era una dificultad de otra índole de esa situación particular. O sea que lo que nosotros vamos a apostar es al diálogo para ganar toda la cantidad de días lectivos posibles. No podemos dialogar con las tormentas, no podemos dialogar cuando llega la gripe, pero hay otras cuestiones que tenemos que activarlas para ganar días lectivos. Ahí quiero preguntarte, porque uno de los grandes problemas que se vio en los últimos informes del INED es el ausentismo escolar, el ausentismo crónico se maneja y ustedes han planteado, las distintas autoridades designadas, que van a trabajar mucho en eso y que quieren recuperar esos chiquilines que están teniendo como muchas más faltas de lo que era habitual. La pregunta es ¿cómo? Bueno, nosotros el trabajo que estamos haciendo en el marco de la transición implica evaluar las medidas que ha tomado el actual gobierno, es decir, porque sería injusto si digo que el gobierno no tomó medidas.
lo que está claro es que las medidas no produjeron los efectos esperados. Y por otro lado, estamos buscando a nivel internacional cuáles fueron los países que después de la pandemia tuvieron aumento de las inasistencias, pero lograron bajarlas. Lo que estamos visualizando es que son medidas, por un lado, que son educativas, es decir, de ir a buscar, de insistir en esto, de la información. Hay un proyecto de Ceibal que implicó una enviada de cartas a cada familia para que supieran cuántas faltas tenían sus gurises, porque a veces a vos te parece que 2 o 3 faltas por mes no es mucho, pero es un montón. Y después hay otro conjunto de medidas que tienen que ver con la comunicación de esto a nivel de la ciudadanía, o sea, estas cuestiones que estamos haciendo, campaña bien público, y el resto de la política social, la seguridad, la justicia, es decir, hay un abanico de cosas que hay que activar para lograr colocar a los gurises en los centros de estudio, porque toda la otra discusión de lo educativo no tiene sentido si el gurí no está. No, si va al liceo y lo van a robar en la esquina, obviamente va a dejar de ir al liceo. Bueno, y hay un montón de cosas que tenés que articular con otras. Bueno, eso lo estamos trabajando con el Ministerio del Interior, estamos trabajando, hay situaciones realmente de un desmadre absoluto en los barrios. Muchas veces lo único que queda abierto es la escuela, es decir, cierra todo el resto de la institucionalidad. Yo creo que ahí hay que dar vuelta la lógica de qué hace el Estado cuando hay un conflicto, porque las instituciones educativas, las de salud, las que trabajan con infancia, son espacios de protección y son espacios seguros. Entonces, en el desmadre que estamos viviendo en algunos barrios, realmente hay que respaldar a los funcionarios públicos que están allí, sean nuestras maestras, o sean médicos, o sean enfermeros, porque si el Estado se retira, lo que queda es la gente a la intemperie. Recién estuvo... Me parece haber problemas de coordinación, ¿no?, entre las distintas dependencias. Las escuelas no cierran. No, pero me refiero, como decía Paula, me ha tocado cubrir en liceos, por ejemplo, que el liceo es un liceo, pongo concreto para que se ubique, el de Piedras Blancas, por ejemplo. Es un liceo hermoso, digamos, como edificio, moderno, con el Estado puso mucho dinero, pero para ir a tomar el ómnibus de repente hay que caminar 10 cuadras por un barrio que es un peligro. La parada de ómnibus demoró mucho en cambiarse para que pararan enfrente al liceo. En fin, una serie de cosas que parece tener dificultades de coordinar. El esfuerzo se hace y después por problemas de coordinación se pierde buena parte de todo lo que el Uruguay intenta. Bueno, eso es parte de lo que el gobierno entrante pretende como abordar, digamos. Se debilitó mucho la articulación de la política pública en territorio. Esto para el sistema educativo es dramático, digamos, porque quedan los centros educativos solos, ¿no? En esto de, bueno, se corre la parada o hay efectivamente una policía comunitaria o alguien en el cambio de turno para algún conflicto, digamos, barrial que pueda estar ahí, pero también pasa con las visitas para los apoyos del sistema de cuidados, pasa lo mismo con las visitas para la tarjeta Uruguay Social, pasa lo mismo con los centros juveniles de INAU, digamos que están... Entonces hay un conjunto de cuestiones a recomponer en el tejido, en la trama que hay en el territorio para sostener la vida de las familias que necesitan que el Estado esté presente y creo que las situaciones de violencia entran en ese contexto. Yo creo que además estamos teniendo, y el Ministerio del Interior así lo ha planteado, un cambio, digamos, en algunas cuestiones de la violencia comunitaria, donde no es que haya cambiado tanto la población o ¿no? las situaciones de privación, sino que han aumentado las cuestiones que están vinculadas a muertes, a violencia letal, y creo que ahí vamos a tener que tener una respuesta de la política pública que permita a la gente ir a estudiar, ir a trabajar, ir a la policlínica, retirar medicamentos, digamos, hacer su vida cotidiana, no importa dónde viva. Recién conversábamos con Richard Reed, que señaló la necesidad que existe para él de rediseñar los procesos educativos, dándole una mayor jerarquía a la cultura del trabajo e intentando impulsar y fomentar capacidades, competencias y habilidades en los estudiantes para que salgan a la hora de enfrentarse al mercado del trabajo y estén fortalecidos en este sistema.
Ese es un espíritu que intentó de alguna manera recoger la reforma de la transformación educativa del gobierno saliente y fue firmemente resistido por los sindicatos de la educación, que entre otras cosas decían que Robert Silva o Pablo da Silveira le hacían los mandados al gran capital o era la mercantilización de la educación. ¿Dónde te parás vos en todo esto? En ninguno de los dos lados. Creo que hay una situación donde la educación tiene un conjunto de demandas de la sociedad que son muy razonables. Esto, lo que vemos, ¿no? El aumento de la matrícula de la UTU ha sido exponencial, no en el último gobierno, ni en los últimos gobiernos, sino en los últimos 20 años. Esto está asociado a una necesidad de que lo educativo esté más vinculado al mundo del trabajo, pero además hay un conjunto de desafíos que el mundo del trabajo está procesando, que ni siquiera sabe cómo va a procesar, cómo ser la pérdida de puestos de trabajo por la inteligencia artificial, ¿no? Otro conjunto de cosas que no son de lo educativo y que lo educativo está mirando como con mucha atención. De hecho, el otro día estuvimos en Ceibal viendo los temas de inteligencia artificial, mostrando qué es lo que está haciendo Ceibal con respecto a ese tema. El sistema educativo tiene que preparar, tiene que formar ciudadanos y ciudadanas para una democracia en nuestro continente, en nuestro país. Eso implica el trabajo, la ciudadanía digital, los temas ambiente, un conjunto de temas que son necesarios para poder tener proyectos de vida plena y además poder construir un nosotros que sea mejor que el que tenemos. Yo no me paro en una discusión de si lo educativo tiene o no que formar para el gran capital. Yo creo que hay cuestiones que ya están como laudadas en términos de una persona alfabetizada representó un hito a principios del siglo XX. Hoy nosotros necesitamos un ciudadano que no solo esté alfabetizado, sino que entienda cómo funciona las tecnologías de la información y la comunicación, el ejercicio de la ciudadanía en otro registro que no es solamente votar, bueno, protegerse de estafas Ponzi o piramidales, y eso esos son saberes que los tiene que distribuir el sistema educativo, porque si no los distribuye el sistema educativo, ¿quién los distribuye? ¿Hoy lo distribuye? Bueno, es parte de las cuestiones que hay que revisar de la transformación curricular o de la reforma curricular. Y esto yo quiero sacarlo del clivaje de este gobierno-oposición, ¿no? Estuve en Agro en Punta ahora con las cooperativas agrarias federadas y me planteaban el tema de la conciencia agropecuaria, ¿no? Y estuve con un conjunto de actores que uno puede decir, bueno, estos no tienen nada que ver con el gobierno que entra, y en realidad había una preocupación muy legítima de que los gurises tienen que aprender cómo se produce, cómo se vive, un conjunto de cosas que, ¿no? Cuando preguntás en la escuela de dónde sale la leche, sale de la góndola. Entonces, el país le va mucho en eso, y eso no tiene que ver con una reforma del Fondo Monetario, con una reforma que no sea del Fondo Monetario. Tiene que ver con cuáles son el recorte de saberes, de valores, de cuestiones que distribuye el sistema educativo. Nos sucede lo mismo con otras cuestiones que a veces no están tan presentes en la conversación, pero los temas de ambiente son un tema, y son un tema que todo el mundo intenta abordar, pero no termina de abordar. Y cuando uno va a buscar en la cuestión curricular dónde está eso, aparece como una competencia general. Una competencia general no implica, digamos, que haya proyectos con este tema. Entonces, creo que nosotros tenemos experiencias donde esto efectivamente es parte de... La última Olimpiada de Robótica tenía una clave con los temas del agua, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿de qué manera nosotros vamos incorporando esto a un currículo que sea esto, ¿no? El conjunto de conocimientos, de saberes artísticos, científicos, de valores que tiene en común la sociedad. Y esto es importante porque es que tiene en común nuestra sociedad con las diferencias que tiene. Y esto implica que... todos tienen que tener parte en la construcción de los programas educativos. ¿Y cuál va a ser tu punto de entrada a lo que fue la transformación curricular? ¿Qué es lo que se va a revisar? ¿Qué es lo que se va a continuar? ¿Qué es lo que se va a profundizar? Te escuchaba decir una lectura que quizás no es
tan comentada que vos decías, bueno, la transformación curricular de alguna forma consolidó algo que se había empezado a trabajar en el periodo anterior, que tenía que ver con el marco curricular común entre los 13 y los 16 años. Entre los 13 y los 18. Y 18, bien. Y este era un problema estructural de Uruguay que no terminábamos de resolver. Nadie terminaba de poner cascabel al gato. Ni Rama, ni Yarzábal, ni Neto. Digamos, en el periodo de Neto fue cuando se dio el marco curricular de referencia nacional. Fue la primera vez que hubo un pienso de qué pasa desde que entra una niña, un niño de 3 años y sale con 18. ¿Cuál es la progresión de aprendizaje, etcétera? Este gobierno eso lo mantiene y lo consolida. Nosotros vamos a consolidarlo porque los buenos sistemas educativos piensan la trayectoria educativa del estudiante. No van pensando por cajones, ¿no? Primaria por un lado, UTU por otro, secundaria por otro. Ahí lo que estamos construyendo es una hojita de ruta de cómo habilitar voces que no estuvieron, pero además cómo corregir estas otras cosas que no están arriba de la mesa. Estuve en un programa de streaming en verano, ¿no? Donde planteaba que los datos están diciendo que las perspectivas de los gurises, de los adolescentes respecto a los roles de la mujer están más complicados. Hay más cantidad de gurises que entienden que las mujeres tienen que encargarse de los hijos y quedarse en la casa. Y eso es parte de la evaluación arista. Bueno, ¿no tenemos un tema para abordar en términos curriculares allí? Sí lo tenemos, porque si el sistema educativo no tracciona hacia una sociedad más igualitaria, lo que estamos construyendo es una sociedad más desigual. Y los valores de quien hoy le toca administrar el país hablan de que tiene que haber una perspectiva más igualitaria de la sociedad, ya lo dijo el presidente el otro día, con una perspectiva de libertad que es más compleja que la libertad individual exclusivamente, y creo que esto es lo que hay que sintetizar en el currículum. No es una discusión entre la Ámsterdam y la Colombes, sino que es la síntesis de los acuerdos que tiene la sociedad respecto a qué tienen que aprender nuestros estudiantes. ¿Está analizado el motivo, la razón por la cual los chiquilines están viendo ese cambio de... O sea, estamos como yendo un poquito para atrás en lo que se venía avanzando? Nosotros no tenemos evidencia o estudios de por qué pasa eso en Uruguay. Lo que sí sabemos es que hay determinadas formas de intervención del sistema educativo para la distribución de actividades en el aula, hasta a quién se le da la palabra o a quién no se le da la palabra cuando se está hablando de matemática o cuando se está hablando de lectura, hasta las formas en cómo se construye esto de ser nena o ser varón, que en Uruguay hasta unos años atrás en las evaluaciones no traían diferencias en los niveles de logro y ahora empezaron a traer diferencias en los niveles de logro donde a los varones les va mejor en matemática y a las nenas les va mejor en lectura. Entonces, bueno, allí hay cosas para empezar a buscar más información, más evidencia de cómo revertir esta situación. Porque ¿Era un dato que antes no estaba ese? Este es un dato que cambió en las últimas evaluaciones, que apareció en el mundo, pasaba, en Uruguay estábamos todos muy orgullosos de que no pasaba y empezó a pasar. Entonces, creo que ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se trabajan estos temas en el aula, cómo se trabajan hasta desde inicial, ¿no? Digamos, porque en el mundo hay evidencia de que esto arranca a los primera infancia. Ni que hablar. Me surge la duda, dijiste que fue la prueba arista la que recogió esta información. ¿A través de qué consulta? ¿Cómo estaba formulada la pregunta o la intervención para poder concluir que había un sesgo en relación a...? La perspectiva de los estudiantes es una encuesta a estudiantes, preguntas sobre esto, preguntas sobre migrantes, preguntas sobre inclusión, preguntas sobre una batería de cuestiones. Y los niveles de logro son el resultado de la prueba, de la evaluación que hacen los estudiantes, no lo que opinan, sino cómo les va frente a los diferentes desafíos que le plantea la evaluación. El kit de toda la cuestión, o por lo menos uno de los grandes problemas de fondo, y que no es nuevo, en todo caso se habrá ido profundizando, pero es el contexto social, es el que te determina la calidad de los aprendizajes, y ahí Uruguay tiene una gran inequidad entre centros que están en algunos barrios respecto a otros, ya sean públicos o privados. Parecería ser el problema determinante está ahí, de dónde vienen los chiquilines, de qué hogares vienen, o de qué barrios vienen, y eso cómo determina lo que terminan aprendiendo en el aula. Eso explica, digamos, gran parte de la inequidad, y eso lo que plantea es que la política educativa tiene que
advertir a la política de ciudad y a otras políticas públicas que hay que ver de qué manera se generan comunidades menos homogéneas, es decir, más heterogéneas, más diversas, porque lo educativo ahí puede hacer poco. Ahora, lo educativo puede hacer cosas, porque efectivamente hay una pequeña parte de esa inequidad que tiene que ver con cuáles son los desafíos que se plantean en las aulas para los estudiantes, qué contenido se trabaja más. Ya sabemos que ahí hay, a igual nivel socioeconómico, diferentes niveles de logro. Hay algunos que les va un poquito mejor y a otros que les va un poquito peor. Lo mismo con la cuestión de la colaboración de los docentes en el centro, con el sentimiento de pertenencia, con otro conjunto de cosas que traccionan hacia arriba a igual nivel socioeconómico. Entonces ahí sí hay un espacio para que la política educativa intervenga y hay un espacio además para la toma de decisiones del docente a nivel de aula, que esto es lo más relevante, digamos. No es que quien está ya en Codicen o en primaria diga que hay que hacer tales y cuales cosas, sino que es información que está disponible para que los docentes revisen sus planificaciones, a ver cómo están trabajando determinados temas, porque hay unas formas que generan mejores niveles de logro que otras. Pero ahí está. Lo que pasa es que en lo que dice Nico, por ejemplo, yo entiendo o pregunto si no hay pocos estímulos para que los buenos docentes elijan los centros que están más complicados. O sea, hay barrios que están, no sé qué palabra usabas recién, pero era una palabra fuerte que ya me olvidé, que están completamente en desbande o que son un desmadre. ¿Por qué un docente elegiría dar clase en ese liceo que tiene todas las posibilidades de ser asaltado cuando salga rumbo a la parada del ómnibus? Porque las dificultades son mayores a nivel de enseñanza y todo. Y sin embargo es el que más necesita de los buenos docentes, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que estamos viendo en la planificación del quinquenio. Recién en este periodo se terminó de construir una cosa que ya existía para las escuelas públicas hace varios años, que es el índice de vulnerabilidad de centro, o los quintiles de centro. Es decir, tenemos un instrumento que permite mejorar la focalización de los recursos. Esto tiene que ver con posibilidades de estímulo a los docentes, pero también como colocar otros recursos. Digamos, en primaria, en el quintil 1 y 2 se ubican o escuelas de tiempo completo o escuelas a aprender. Las a aprender son de tiempo simple, pero tienen maestra comunitaria, tienen otro conjunto de cosas que una escuela de la trama urbana, de sectores medios, no tiene. Y esto es la administración colocando más recursos en los niños que están en los quintiles inferiores. Creo que ahora tenemos la oportunidad, y de hecho es parte de lo que se está trabajando, de pensar esquemas similares para la educación media. Es decir, liceos de quintil 1 y 2 que tengan recursos que de repente no necesitan liceos de los quintiles superiores. Y esto lo que va a producir es una focalización de la política que no va a producir magia. Lo que va a producir son mejores condiciones para aquellos gurises que están más embromados. Y esto implica desde alimentación hasta equipos multidisciplinarios, hasta más tutoría. Es por ahí. Te pregunto breve porque tenemos que cerrar, pero en la gestión pasada hubo un enfrentamiento bastante fuerte por el tema de los cambios en la bibliografía. ¿Se va a revisar la bibliografía que se está usando ahora? ¿Es algo que tienen pensado? Creo, no equivocarme, eso está corregido ya en términos de aquella discusión si era Sanguinetti o de Masi. Lo de Sanguinetti o de Masi, sí, pero más allá de Sanguinetti o de Masi, te pregunto. Creo que lo que tienen que hacer los programas, digamos, es colocar todo a disposición de los gurises. Y esto implica desde Sanguinetti y de Masi. Testimonios políticos o trabajos académicos. Nosotros nos afiliamos más a una perspectiva de la laicidad que no es la ausencia de, sino que es la que planteaba Reina Reyes, que es el máximo nivel de libertad posible en el aula para el desarrollo de una ciudadanía crítica en el estudiante. Y esto implica que esté en contacto con diferentes fuentes de información, las pueda discutir libremente y que los adultos lo que hagamos sea que comprendan mejor cuál es la argumentación atrás de cada una de esas propuestas. El límite de esto, y
también hay que tenerlo claro, es cuando esa opinión termina violentando los derechos humanos. Porque sí tiene límites el aula. Es decir, nosotros no podemos tener un sistema educativo que habilite perspectivas que permitan excluir conjuntos de la humanidad o permitan que conjuntos de la humanidad no sea sujeto de determinados derechos. Y yo creo que esto hay que problematizarlo porque es un tema que está siendo problemático en el mundo, no solo en Uruguay, pero creo que en esto otro de si es Demasi o Sanguinetti, creo que los gurises tienen que acceder a todas las fuentes de información posible. Pablo Cayeni, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte más. Al regreso vamos a empezar un